Vamos a buscar la lectura que vamos a compartir en esta mañana y que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, los versículos del 20 al 35. Evangelio de Marcos, el capítulo 3, los versículos del 20 al 35. También vamos a proyectar la lectura. Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. Y dice así la palabra de Dios: se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por poner en nuestros corazones el deseo de venir en esta mañana a este lugar para compartir tu palabra, para escucharte a ti, para recibir tu dirección a través de ella. Toma este tiempo, Señor, y dirígelo. Dirige, Señor, a este siervo indigno para exponerla conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Recuerdo que hace años, antes de ser creyente, algunas veces me cruzaba con los testigos de Jehová y yo siempre me paraba a charlar. Soy así de curioso. Tengo la costumbre de hablar siempre en los momentos menos indicados. Yo siempre digo que salgo hablando en las fotos, salgo con la boca haciendo que estoy hablando. En esos casos también yo siempre me paraba a hablar y solían preguntarme acerca de Jesús. ¿Qué piensas de Jesús?, me preguntaban. Y claro, yo tenía una buena respuesta, fruto de años yendo a misa, y yo fui educado en un colegio de curas, pues yo era el típico cristiano no practicante, una paradoja en sí misma, ¿no? También soy astronauta no practicante o campeón de Roland Garros no practicante, ¿no? Pues yo tenía preparada una muy buena opinión
diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, una persona que cambió el mundo, el referente moral más grande y más importante de la historia de la humanidad, un ejemplo para todos de cómo las personas deben comportarse. Y opiniones hay muchas, de uno, de otros. Las opiniones no tienen valor en sí mismas si no están sustentadas en fuentes válidas de conocimiento. Los médicos hacen diagnósticos según sus conocimientos adquiridos después de años de estudio y posterior formación y lectura de artículos y pues por la influencia de otros médicos anteriores. Un arquitecto construye edificios no en base a una opinión, sino en base a unos conocimientos y mediante la dirección de un proyecto que antes ha confeccionado y estudiado para la ejecución de dicha obra. De igual modo, si queremos tener un conocimiento cierto, real, verdadero de la persona de Jesús, tenemos que acudir a la única fuente de conocimiento que tenemos de Él, que es la Biblia. Y no tener una opinión cualquiera de cualquier persona, por muy cercana que pudiera parecer a la realidad, porque Jesús no era aquel que yo les decía, que yo les describía a estos testigos de Jehová. Jesús no era así. C.S. Lewis, un famoso escritor y pensador cristiano, fue el autor, por ejemplo, de las Crónicas de Narnia, que hace algunos años fueron llevadas al cine en unas películas. Pues una de las contribuciones más conocidas de Lewis al pensamiento cristiano fue lo que se ha llamado el trilema con respecto a las afirmaciones acerca de Jesucristo, sobre Jesucristo. Si un dilema es tener dudas para escoger entre dos opciones posibles, teniendo que elegir en una de ellas y desechando la otra, pues el trilema son tres opciones para poder elegir solamente una de ellas, que es la válida, que es la verdadera. Un trilema que en este texto que hoy estudiamos se nos presenta y del cual C.S. Lewis decía lo siguiente, son palabras escritas de C.S. Lewis: intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él, de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, al mismo nivel del hombre que dice ser un huevo sancochado, o si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Bien, a mí me parece evidente que no era ni un lunático ni un monstruo, y que en consecuencia, por extraño, terrible o improbable que pueda parecer, tengo que aceptar la idea de que Él era y es Dios. Estas son palabras de C.S. Lewis. Este trilema es lo que vemos en el pasaje de hoy. Hay tres escenas aquí en este pasaje que nos plantean tres opiniones distintas sobre la persona de Jesús. Y el Evangelio de Marcos aquí nos reta a meditar la consideración que cada uno de nosotros tenemos acerca de Él. Su familia pensó que estaba loco,
Los líderes religiosos de Israel dijeron que estaba endemoniado. Y la última opción, Cristo es el Rey Salvador, y esta es la opción que nos presenta el propio Jesucristo. Repito, su familia pensó que estaba loco, los líderes religiosos de Israel dijeron que estaba endemoniado, y Cristo es el Rey Salvador, según Él se presenta. Regresamos al pasaje y nos situamos en el contexto. Vamos al versículo 20, que dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. En los versículos anteriores habíamos visto cómo la multitud seguía a Jesús, la mayoría atraídos por la fama de sus milagros. Y en este versículo 20 vemos el egoísmo de estas multitudes que ni siquiera dejaban comer a Jesús y a sus discípulos por conseguir su milagro. En palabras de Jesús en Juan, el capítulo 6, el versículo 26, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estas multitudes ciegas que eran incapaces de ver que su mayor problema no era eliminar sus enfermedades temporales, sino que su verdadero problema era ser rescatados del pecado. Por ese pecado era por lo que ellos eran incapaces de entender las señales que Jesús estaba haciendo, estas señales que mostraban que Jesús era el Mesías prometido, el Rey esperado que los iba a salvar. Pero ellos no querían oír su mensaje, sino satisfacer sus necesidades temporales. Las multitudes casi siempre se comportan de manera irracional. Cientos, miles de personas que debían buscar un beneficio común para funcionar, pero que realmente buscan su beneficio personal. Y el viernes justamente leía en el periódico acerca de una tragedia que sucedió en una celebración de judíos ultraortodoxos en Israel. Se juntaron unas 100.000 personas que peregrinan a un monte en el que hay una tumba de un rabino judío muy importante del siglo II. Y pues existe una escalera que comunica dos zonas de esa montaña, pues unos cuantos se cayeron, el resto iba a su bola literalmente, fueron pisoteados y pues murieron 45 personas y resultaron heridas 100 personas. Ese fue el resultado. Así se comportan las multitudes que no razonan, pero la iglesia del Señor no se comporta como una multitud irracional, ¿verdad? La iglesia del Señor se comporta como un cuerpo. Así ha deseado el Señor que se comporte, como un cuerpo en el que cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su labor que ha de desempeñar sirviendo a los demás. Miembros que se preocupan por otros miembros y ninguno busca su bien personal pisoteando al otro. En el que no se aman los primeros asientos en las cenas o en las primeras sillas en las iglesias. En el que no buscamos el trato preferencial de los demás ni ser tratados como importantes. En el que dejamos a un lado nuestras diferencias para buscar nuestras similitudes en Cristo. Así se comporta la iglesia de Cristo. Y en este punto de persecución literal por las multitudes, es en el que sus familiares, oyendo todo lo que le sucedía a Jesús, deciden capturarlo. Y digo capturarlo porque el texto nos dice que vinieron para prenderle, no vinieron para convencerle o para sugerirle que se fuera con ellos. Pensaron que Jesús no estaba en sus cabales, que no estaba en su sano juicio y que debían llevárselo posiblemente a la fuerza. Versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y quizá ellos pensaron que peligraba su vida, que Jesús no era consciente de ese peligro al que se estaba exponiendo.
todo el tiempo rodeado de multitudes que se comportaban como una estampida de animales. Pensarían, ¿está loco? ¿Es que no ve que peligra su vida? También Jesús proclamaba con todo lo que hacía que era el Mesías esperado. Sus hermanos habían convivido con él, habían visto que era un hombre, pero es cierto que nunca lo habrían visto pecar. Aún así, quizá pensaran que ya estaba bien de jugar a ser el Mesías. Pensaría alguno de sus hermanos. ¿Está loco? ¿Un Mesías carpintero de Galilea? Bueno, supongamos que sí, que sus hermanos aceptaron que era el Mesías. Sus familiares habían oído acerca de sus enfrentamientos con los líderes religiosos. Pensarían, ¿está loco? ¿No se supone que Jesús, que es el Mesías, tendría que llevarse bien con los dirigentes religiosos del pueblo? Estos enfrentamientos le van a llevar a la muerte. Por el contrario, en vez de unirse con estos religiosos, se había rodeado de un grupo de discípulos totalmente atípico. Cualquier rabino de esa época, de ese tiempo, cualquier maestro, se rodeaba de discípulos muy preparados en las Escrituras, pertenecientes a grupos religiosos influyentes, pero Jesús contaba con pescadores, publicanos, terroristas, los desechados por la sociedad religiosa. ¿Acaso Jesús se habría vuelto loco? Además, Jesús había renunciado a su vida para dedicarla por completo a la predicación del Evangelio y a atender a las necesidades de los demás. Aun pudiendo saber sus hermanos que Jesús era el enviado de Dios, todos esperaban un Mesías diferente, un rey que ocupase un trono humano desde el cual dirigir y gobernar primero Israel y después todo el mundo. Así también pensaban sus discípulos tras pasar varios años con él, conviviendo día y noche. El mismo Pedro intentó reconvenir a Jesús cuando éste anunció que le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Pero no, este rey pasaba su tiempo con lo peor de la sociedad. ¿Está loco? Si queremos ver a Jesús analizándolo como si fuera una persona cualquiera, nuestro razonamiento humano nos indica que Jesús era un loco. Loco por afirmar que el Padre y Él uno eran. Loco por perdonar pecados cuando solo Dios perdona pecados. Loco porque, aun aceptando que es Dios, no responde a la idea preconcebida que todos tenemos acerca de cómo debe de ser Dios. Todo lo que rodea a Jesús es locura para aquellos que no han recibido el conocimiento de Cristo por medio de la fe. Dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O en 1 Corintios, capítulo 1, los versículos del 21 al 24, leemos, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que si el propio Dios es considerado como loco, imagínense nosotros. Así nos van a ver cuando llevemos la palabra de Dios. Y si el mismo Jesús sufrió la incomprensión, incluso el rechazo de los que le conocían, imagínense nosotros. Tu familia te va a ver como un bicho raro, te dirán, no entiendo por qué tienes que ir todos los domingos a la iglesia, no sé por qué todas las cosas tratas de evaluarlas conforme a esa Biblia, no sé por qué eres tan pesado con Jesús esto, Jesús lo otro.
Más adelante vemos que se presentaron su madre y sus hermanos con esta intención de llevárselo, si era necesario, a la fuerza, seguramente con toda la buena intención de protegerlo, de proteger su integridad física, de proteger su integridad moral, con el mismo buen deseo que actuó Pedro, con el desconocimiento de la obra aún no completa de Jesús, con el desconocimiento de personas que conocían el contenido del mensaje de Jesús, pero a los que aún les faltaba que el Espíritu Santo actuara en ellos, como sucedió después a partir del día de Pentecostés. El Espíritu Santo, sí, el gran olvidado y también una persona de la Trinidad, una persona de la Trinidad fundamental en nuestra relación con Dios, la persona de la Trinidad que hace posible que conozcamos a Cristo y que conozcamos a Dios. Y sin comerlo ni beberlo se ve involucrado en una acusación que es denominada la blasfemia contra el Espíritu Santo y también conocida como el pecado imperdonable. Versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. La fama de Jesús se había extendido y estos escribas venían desde el mismísimo Jerusalén, posiblemente enviados por el Sanedrín, al que ya le habían llegado noticias de que en un remoto pueblo de Galilea, junto al mar, en Capernaum, había aparecido uno que atraía multitudes de todos los rincones de Israel. ¿Y qué hace este al que llaman Jesús?, se preguntaría el Sanedrín. Bueno, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y estos estudiosos de las Escrituras con toda seguridad habrían recordado inmediatamente el pasaje del libro de Isaías, del que ellos conocerían hasta los puntos y las comas, y que en nuestra Biblia se encuentra en Isaías, el capítulo 53, los versículos del 4 al 6, y que dice: decid a los de corazón apocado, en Isaías 53, los versículos del 4 al 6, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios mismo vendrá y os salvará. Y estas eran las señales de la venida de Dios mismo. De hecho, Marcos no lo cuenta en su evangelio, un evangelio que estaba más bien dirigido a los romanos. Pero Mateo, cuyo evangelio sí estaba dirigido al pueblo judío, en el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo 12:22, nos cuenta que Jesús en ese momento en el que los escribas le acusaron de obrar con el espíritu de Belcebú, de Satanás, en ese momento había sanado a un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús estaba haciendo las señales que lo identificaban como Dios. Los escribas son incapaces de demostrar que sus milagros no eran reales. Si se fijan, ellos no intentan desvirtuar la veracidad de los milagros de Jesús porque no pueden. Realmente Jesús devolvió la vista a los ciegos y los mudos volvieron a hablar.
Pero estaban dispuestos estos escribas a decir cualquier cosa que desacreditara a Jesús, porque ellos mismos se veían confrontados con la realidad de que todos sus ritos y todas sus creencias hasta el momento estaban completamente equivocadas. La acusación que hacen estos teólogos de la época, estos escribas, es que Jesús está poseído por Belcebú, por Satanás, y que estos milagros son hechos por el poder de Satanás. Y es una acusación terrible. Le estaban diciendo a Dios que Satanás estaba disponiendo de él a su antojo, que podía manejarlo como una marioneta y que las señales que eran prueba inequívoca de la obra de Dios no eran obra de Dios, sino que eran obra del enemigo, de Satanás. Jesús aquí se defiende con argumentos, los versículos del 23 al 26. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Imagínense si un país, en vez de luchar con otro país enemigo, lucha contra sus propios ciudadanos, este país está derrotado. Se lo pregunten a cualquiera de los países que han tenido guerras civiles y que solamente de estas guerras han obtenido pobreza y destrucción. O imagínense en nuestra propia casa, si se está cayendo el techo de la casa, por poner un ejemplo, y uno de la familia decide ponerse a arreglarlo y el otro dice: pues yo me voy a dedicar a deshacer ese trabajo. Si él pone tejas, yo las quito. Ya me dirán cómo va a acabar esa casa. Si el cometido principal de Satanás es el de engañar a los hombres para que éstos no sean liberados de la esclavitud del pecado, ¿qué estrategia es la de Satanás de querer librar a los hombres de esa influencia? Si Satanás, que ya no tiene perdón, que su única motivación es la de morir matando, que su único deseo es el de llevarse al castigo eterno cuantas más almas pueda para vengarse de Dios, si él dedica su vida, su obra, a deshacer su propia obra, entonces, ¿cuál es la razón de ser de Satanás? Ninguna. Además ya no tiene ninguna razón de ser. Saben que los demonios en la presencia de Jesús temblaban porque sabían que al ser expulsados del cuerpo en el que estaban, su único destino era ya el castigo eterno. Satanás está en esa batalla. Satanás está construyendo un reino con todos aquellos que están sujetos al pecado. Y vemos el avance de este reino de Satanás. Vemos las leyes LGTBIQ y más letras que están surgiendo y que pretenden desvirtuar más, si cabe, la naturaleza caída del ser humano. Vemos el individualismo, el deseo por destruir las familias, la alteración de las conductas de los seres humanos. Y vemos cómo se aprueban leyes que favorecen todo esto. Hemos dado el paso incluso de no actuar ya según la razón, sino a través de los impulsos del corazón. Y así nos dicen en todas las televisiones: sigue el latido de tu corazón, sigue el impulso de tu corazón, lo que tu corazón te diga. Esa es la obra de Satanás. Esa no es la obra de Cristo. Jesús se presenta, Jesús dice quién es Él. Jesús resuelve el trilema. Versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Saben quién es el hombre fuerte? El hombre fuerte del que habla Jesús es Satanás.
Es Satanás que tiene a un montón de seres humanos cautivos en su reino, en su casa de pecado. El príncipe de la potestad del aire, dice la palabra en Efesios, el príncipe de los demonios, príncipe de este mundo, leemos en el Evangelio de Juan. Esos son los títulos de Satanás. Pero Cristo es el rey. Satanás es el príncipe, pero Cristo es el rey, el que es más fuerte que Satanás, el único que puede derrotar a Satanás y rescatar a los cautivos del pecado. Jesús entró en la casa de Satanás cuando se hizo hombre. Ató a Satanás muriendo en la cruz y resucitando. Y ahora Jesús puede saquear la casa de Satanás, liberando de la esclavitud del pecado a todo aquel a quien Él quiera liberar. Jesús en la cruz estaba cumpliendo la promesa de Dios a Eva cuando en Génesis 3:15 Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la cruz Jesús fue herido por nuestras transgresiones, pero Él hirió de muerte a Satanás derrotándolo. Por eso Pablo nos dice en su carta a los Colosenses que tenemos que dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y así se presenta Jesús. Él mismo nos dice quién es. Porque solamente Dios es más fuerte que Satanás. No hay nadie más fuerte que Satanás, sino solo Dios. Y Jesús no deja lugar a dudas, no deja lugar a otra opinión acerca de quién es Él. Jesús echa por tierra la acusación de los escribas y proclama que Él es el Rey, pero el Rey con mayúsculas. Esta acusación de estos escribas encerraba algo más. La acusación de estos religiosos ponía de manifiesto una condición en la que ellos se encontraban terriblemente peligrosa. Versículo 28, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Seguramente que alguna vez nos hemos hecho esta pregunta, ¿hemos cometido este pecado imperdonable? Y a nuestra mente pueden llegar las cosas terribles que hemos podido hacer en nuestra vida, algunas dignas de desprecio absoluto, que nos pueden llevar a pensar que no tenemos perdón. Les digo, desde un asesinato, robos, perversiones sexuales, experimentos con sustancias legales e ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les llamo su atención sobre el versículo 28, que dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Dios está dispuesto a perdonar a cualquier persona que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. No como el que pasa la ITV. No funciona mato y me arrepiento, mato y me arrepiento, mato y me arrepiento. El que obra así no ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y nos seguiremos preguntando, ¿pero todos? Y le digo, sí. Aunque en el pasado te hubieses incluso reído del nombre de Dios, aunque le hubieses retado de forma totalmente inconsciente e ignorante, Dios está dispuesto a perdonarlo todo. Aun aquellos que su forma de hablar fuese en el pasado, eso que nos pone los pelos de punta, pues sí, Dios está dispuesto a perdonar. Dice la palabra en 1 de Corintios, el capítulo 6, los versículos del 9 al 11.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, y esto éramos algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo mismo era un ejemplo del perdón de Dios. Y él, en su testimonio en Hechos 26, nos muestra cómo era él antes de haber sido rescatado por Cristo. Dice: yo ciertamente, en el versículo 9 del capítulo 26, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Dice Pablo: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo. Y meditando sobre este versículo, qué terrible, porque a un creyente que lo persigues y lo matas, pues bueno, su camino ya ha terminado aquí en esta tierra y va con el Señor, pero ¿y aquellos que fueron forzados por Pablo a renegar del nombre de Cristo? ¡Qué terrible! Imagino que Pablo después le daría vueltas a lo que había hecho, pero Pablo fue perdonado por el Señor Jesús y él lo entendió. Pablo persiguió a Jesús con odio incluso. Le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? El pecado que Jesús está condenando en esa declaración hecha por estos escribas. Pues ese pecado que Jesús está condenando, ellos estaban acusando a Jesús de hacer sus obras en el poder de Satanás, cuando Jesús siempre obraba en el poder del Espíritu Santo, cuando Jesús siempre obraba lleno del Espíritu Santo. Y en este caso concreto, ellos no lo hacían por ignorancia. Ellos habían sido testigos de la curación del endemoniado, ciego y mudo. Ellos conocían perfectamente las Escrituras. Ellos atacaban la obra del Espíritu Santo sabiendo que era Él quien verdaderamente estaba obrando. Y además no se limitaron a esa acusación puntual. Estos escribas perseguían ya a Jesús haciendo esa acusación continuamente. Esa era la estrategia que ellos habían asumido: acusar continuamente a Jesús, no en la veracidad de sus milagros, sino en la fuente del poder de esos milagros. ¿Y por qué es tan terrible este pecado? Se preguntarán. Pues la blasfemia contra el Padre puede ser perdonada, la blasfemia contra el Hijo puede ser perdonada. Recuerden a Pablo. Este pecado es tan terrible porque coloca al hombre en una situación en la que ya es imposible arrepentirse. Porque es el Espíritu Santo el que abre los ojos del pecador y el que produce arrepentimiento y fe en el corazón del hombre. Cuando un hombre llega a este punto en el que estos escribas estaban, un punto en el que conscientemente se atribuye el poder del Espíritu Santo a poderes demoníacos, cierra totalmente la puerta a la obra del Espíritu Santo en su vida. John Piper dice acerca de este pecado: el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un acto de resistencia en el que se menosprecia al Espíritu Santo tan gravemente que Él se retira para siempre con su poder de convicción, para que ese pecador nunca sea capaz de arrepentirse
y ser perdonado. Hermanos, si tienen esa angustia sobre si han cometido ese pecado, esa propia angustia es la señal de que no lo has cometido. Las personas que están en la condición a la que Cristo se refiere en estos versículos han perdido completamente toda sensibilidad espiritual. Ellas mismas se han colocado en la situación en la que el Espíritu Santo no los va a convencer de pecado. Es más, Cristo comenzó a hablar en parábolas por estas circunstancias, para que esas personas no se salvaran, para que esas personas escucharan y no entendieran. Y este pasaje es una clara advertencia para todos aquellos que escuchan día tras día el Evangelio, aquellos que escuchan el llamado al arrepentimiento y lo rechazan también día tras día. Cuidado, porque habrá un día en el que quizá te acostumbres a asistir a la iglesia, a escuchar las predicaciones y a volver a tus rutinas hasta el próximo domingo, pero que el nombre de Cristo no signifique nada en absoluto para tu vida. Y en ese día, después de haber sido partícipes en primera persona de la obra de Cristo, tu corazón estará tan endurecido e insensibilizado que el Espíritu Santo ya no te va a permitir tener el don de la fe para reconocerle. Entonces, la posibilidad de la salvación por medio de Cristo ya no estará a tu alcance. Y esto es algo muy serio. Marcos retoma la historia del versículo 21 y vuelve a referirse a la familia de Jesús. Allí estaba la familia esperando fuera de la casa, una casa que, recordemos, estaba abarrotada de personas que no dejaban ni comer a Jesús. Y le pasan este recado: están tu madre y tus hermanos. Además, tocando la fibra sensible de Jesús, ¿no? Que está aquí tu madre. Las palabras siguientes de Jesús no buscan desacreditar a María o a los hermanos de Jesús, no buscaban minusvalorarlos. Pero Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar que Él vino a formar una nueva familia. Él vino a construir la familia de la fe. Una familia cuyos miembros son aquellos que han sido rescatados de ese reino de pecado, de esa casa de Satanás, y que ahora tienen su gozo en hacer la voluntad de Dios. Y no nos confundamos, Jesús no está diciendo que pasas a formar parte de esa familia de Dios por hacer la voluntad del Padre. Solamente se puede formar parte de esta familia, como Jesús mismo decía en Marcos, el capítulo 1, cuando Él decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la manera, no la obediencia. La obediencia es el fruto de alguien que ha creído en Cristo como Salvador y Señor. Y si es Señor, le obedece, no a la perfección, porque no somos perfectos, pero sí con sinceridad y no por obtener un favor a cambio. Si hemos experimentado el arrepentimiento, si nos hemos vuelto del pecado a Dios, si por medio de la fe hemos creído que Cristo es quien Él decía, y hemos creído también en su sacrificio de salvación, hemos nacido de nuevo a una nueva familia en la que Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y nuestro gozo es hacer la voluntad del Padre. Y eso lo hizo también María. Y eso lo hicieron también luego hermanos de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús, que escribió la carta de Santiago, y Judas, que escribió la carta que nuestro hermano Miguel nos está exponiendo en sus predicaciones. Ellos también pasaron a formar parte de esa nueva familia que Cristo instituyó en la tierra. Retomando las palabras de C.S. Lewis para terminar, que decía: tenéis que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor.
Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. Les pregunto, a la luz de lo que hemos compartido en esta mañana, ¿cuál es tu consideración acerca de Jesús? ¿Te va la vida en responder a esta pregunta? Porque si tú no consideras que Jesús es Dios y crees en lo que Él dijo, estás asumiendo o que era un loco, tal y como pensaba su familia en aquel momento, alguien con sueños fundados de grandeza, alguien que se creía Dios, alguien que murió injustamente por sus ideas locas y ya pasó a la historia. ¿Eso es lo que piensas de Jesús? ¿Que era un loco? Si no piensas que era un loco, entonces piensas que fue un infiltrado de Satanás, que buscó engañar a la humanidad, cuyas intenciones eran oscuras, que quiso crear divisiones para que la humanidad se enfrente entre sí, como sugirieron estos resentidos escribas. No hay más opciones. El que no está conmigo está contra mí, dijo Jesús. La Biblia nos muestra las evidencias, siglos y siglos que confirman y que se confirman entre sí para mostrarnos a Cristo. Sus obras y sus palabras no podrían haber sido hechas o dichas si Cristo no es Dios. La tumba vacía es el testimonio de que Él era quien decía ser. Y el testimonio de aquella familia que arrepentida y en fe hizo la voluntad del Padre, dio su vida para proclamar esa gran verdad. No cierres tu corazón a esta verdad. No permanezcas indiferente a esta pregunta acerca de quién es Jesús. Me gustaría que si no has respondido a esta pregunta, que esta pregunta no te deje dormir, que te despierte por las noches y que finalmente la respuesta sea que Cristo es el Mesías, Dios mismo, el Salvador y Señor de tu vida, y te acerques a Él en arrepentimiento para conocerle a través de su palabra, por medio de la fe obtenida de parte del Espíritu Santo. Y no hay edades, esto no es para los mayores, jóvenes, niños. Si lo entendéis también, aceptad a Cristo como vuestro Señor y Salvador. Oremos. Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso, nos muestra a través de tu palabra a tu Hijo Jesús, aquel que en todo momento se mostró con toda la autoridad de ser Dios mismo. Sus obras, sus palabras son las señales del Mesías esperado. Y nos gozamos, Señor, de tu victoria, de la victoria de Jesús sobre Satanás. Nos gozamos de su autoridad sobre él y de haber sido rescatados, de él haber podido entrar en su casa y rescatarnos del lugar en el que estábamos atrapados, simplemente por gracia, totalmente inmerecida. Te agradecemos, Señor, que nos hayas hecho nacer de nuevo a tu familia y nos hayas puesto en una iglesia local en la que podamos cumplir tu voluntad y proclamar la grandeza de tu nombre y poner a disposición de tu obra los dones que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por perdonarnos todos nuestros terribles pecados, de los que ahora nos avergonzamos, y te pedimos que sigas limpiando nuestras vidas para ser instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.